poliméricos. Simplemente para que tengamos en el radar que cuando hablamos de materiales poliméricos, ¿sí? En particular de plásticos, los plásticos no son solamente polímeros, sino que hay otros componentes que terminan definiendo uno o varios atributos que nuestro material puede tener en servicio. Así que vamos a empezar hablando primeramente de lo que son plastizoles. ¿Sí? Ahí les muestro ahí algunos productos que eventualmente uno puede encontrar con este tipo de materiales. Los plastizoles son básicamente una formulación que se obtiene a partir de una resina de PVC más el agregado de plastificantes y eventualmente de otros aditivos. Lo que es interesante a tener en cuenta es que el plastisol se encuentra normalmente a temperatura ambiente, se encuentra en estado líquido, ¿sí? Y suele ser salvo que tenga algún pigmento de color, normalmente suele ser un líquido de color blanco. Eh, ¿Qué es lo interesante de este compuesto? Que cuando uno lo aplica como si fuese una pintura, con las técnicas que vamos a ver algunos procesos de transformación para lo que son plastizoles. Bajo la acción del calor, acá lo que es interesante es cómo se va modificando el comportamiento de ese líquido. Si en un primer momento se nota un aumento en la viscosidad, ¿sí? La viscosidad eh, inicial es baja y con el correr del tiempo ese líquido empieza a aumentar la viscosidad hasta que llega al punto de gel o es en ese punto donde la viscosidad tiende a infinito. Vamos a ver cómo es ese proceso, cuál es el mecanismo a partir del cual esa viscosidad aumenta y pasamos a tener un material en estado sólido, ¿sí? Luego de ese punto de gel. ¿Recuerdan qué era lo que pasaba? Lo, lo conversaron en la clase del estado amorfo. Adrián, perdón, a mí se me frizó. No, no escuché nada de la pregunta, Ah, perdón. no, la pregunta fue, ahí la reitero, estamos hablando de una formulación a base de PVC y plastificantes. ¿Se acuerda cuál era el efecto que tenía sobre el PVC el agregado de plastificantes? Bajaba la TG, Bajaba la TG y entonces a temperatura ambiente, ese material que es rígido, ¿cómo lo quedaba encontramos? en Era estado más flácido. gomoso. Entonces, si yo lo toco, ¿qué es lo que pasa? Flexible, Es es más flexible, flexible. más gomoso, es como una goma, como si fuese una goma. Ese es el efecto del plastificante. Entonces, ya con esto, con esto que les estoy comentando ahora, ¿qué es lo que esperan acerca de las propiedades ahí que vamos a tener de estos productos plásticos hechos a partir de un plastisol? ¿Y cómo van a ser? Va a ser más maleable, ¿no? Flexibles, Más flexible. ¿sí? Ni más ni menos que eso. ¿Y por qué? Porque bueno, porque vamos a tener una resina de PVC que incorpora plastificante.
Bien. Sí, bueno, como venimos hablando, entonces los plastisoles ahí son suspensiones de resina de PVC. Sí, normalmente esa suspensión es en un líquido no acuoso. ¿Sí? Lo que es interesante es que no hay disolución a temperatura ambiente. ¿Sí? Cuando tenemos ahí el plastificante presente es un líquido, vamos a generar una dispersión ahí de esta resina de PVC y esa dispersión no hace que las partículas de plastisol, el PVC va a estar en polvo, no se disuelve cuando está a temperatura ambiente. Y eso es lo que vamos a llamar plastisol. A veces puede pasar que por un tema de manejo de viscosidad, el- la formulación contenga algún componente volátil que no es plastificante. Entonces, a a ese tipo de formulaciones se lo llaman organosol. ¿Sí? Y si a un plastisol le agregamos un agente gelificante, o sea, de nuevo, para manejar la viscosidad, ¿sí? Ya sea para disminuir o para aumentar, si se le agregamos agentes gelificantes, el plastisol se convierte en lo que llamamos un plastigel. Y si por alguna razón en la formulación necesitamos trabajar tanto con componentes volátiles como con agentes gelificantes, además del plastificante, esa formulación pasa a ser un órgano gel. Pero esto es simplemente una descripción ahí. Nosotros vamos a centrarnos en estas formulaciones de PVC y plastificante que definimos con el nombre de plastisol. Sí, el plastisol normalmente se lo utiliza como recubrimiento superficial. ¿Y qué es lo interesante acá? Que uno puede colorearlo, puede generar diferentes texturas, tiene una resistencia a la abrasión y a la corrosión, digamos, porque ahí ya el PVC es per se un material con buena resistencia a la corrosión y además también tiene una buena característica como aislante eléctrico. Normalmente estas formulaciones suelen llevar algunos aditivos, ¿sí? Básicamente para mejorar la resistencia a la intemperie, la resistencia al calor. A veces, por ejemplo, en cables pueden tener vainas de un PVC flexible, se le agregan retardantes de llama. No sé si alguno de acá tuvo la oportunidad de ver eh, aquellas personas que quieren recuperar el cobre de los cables, a veces someten a los cables los queman, justamente para quemarle la parte orgánica. No sé si alguno tuvo la posibilidad de ver ese tipo de evento alguna vez. Porque si alguno tuvo la oportunidad, la pregunta que les iba a hacer es si vieron el color de esa llama cuando se queman ese tipo de cables. El- Sí, es con media color azul, media un color raro. un color raro. Hay una cuestión súper interesante y es una técnica que a veces en el laboratorio se utiliza para identificar PVC, que el PVC en contacto con el cobre, en presencia de llama, genera una llama azul verdosa. ¿Sí? Y es una reacción que se conoce con el nombre de reacción de Bellstein. De hecho, hay un ensayo, que es justamente el ensayo de Bellstein, que es tomar un alambre de cobre caliente, pasarlo por el polímero que uno quiere identificar para que el cobre pueda tomar el plástico y el plástico pueda adherirse a ese elemento de cobre y después llevarlo a la llama para ver el color de la llama. Si la llama es azul, azul verdosa, indican que hay un producto clorado ahí, que normalmente es PVC.
se lo querías dejar ahí como una curiosidad por si alguna vez les había llamado la atención ese tipo de llamas. Eh, Tiene diversas aplicaciones, ¿sí? Hay ámbito médico, saben que se está dejando de hacer, pero hay unas bolsas para extracción de sangre que están hechas a base de formulaciones de PVC, bueno, acá en base a formulaciones de plastisol. También se pueden hacer mangueras, juguetes. Hay las primeras tecnologías de cueros sintéticos, se desarrollaron a partir de plastisoles. También se pueden hacer todo lo que es la parte inferior de los calzados. Se pueden hacer algunos compuestos como para usar como selladores en uniones. También se lo utiliza mucho en lo que es en la industria de la indumentaria para hacer estampados. Y eventualmente también hay algunas pinturas que pueden ser realizadas a base de este tipo de material. Y acá les paso ahí algunos ejemplos, quizás algunos de ellos más conocidos, algunos otros menos conocidos, con los cuales tuvimos menos interacción, pero en este tipo de productos podemos encontrar a los plastisoles. En un plastisol, eventualmente podemos llegar a encontrar, además de la resina, que suelen ser homopolímeros de PVC, hay distintas tecnologías para obtener PVC. Hay tecnologías que pueden ser a partir de suspensión o emulsión. Normalmente, para mejorar la estabilidad térmica, se le suelen agregar estabilizantes. Hay algunos eh, estabilizantes que se dejaron de usar hace bastante tiempo, que son algunos estabilizantes a base de plomo, que se fueron dejando de usar justamente para evitar eh, el uso de metales pesados. Tenemos el plastificante. ¿Sí? El plastificante son pequeñas moléculas, como recordarán. En este caso tenemos monómeros de base de ftalatos, adipatos, que pueden ser algunos productos con solventes orgánicos, algunos plastificantes de base fosfatos, citratos y algunos eventuales productos poliméricos de muy bajo peso molecular. Recuerden ahí que la característica del plastificante es que lo que nosotros buscábamos era justamente tener un, una molécula pequeña para poder generar este volumen libre en el material con el cual estamos trabajando. Eventualmente le podemos agregar cargas, carbonato de calcio, óxidos de titanio, ¿sí? Eh, arcillas, caolines, silicatos, etcétera. Eventualmente, si la aplicación lo necesita, algún retardante de llama, algún agente de expansión, ¿sí? Que puede ser físico o químico. El químico ahí normalmente para mencionarlo suelen ser tener reacciones exotérmicas, puede ser casos como el hidrocerol o vaso de carbonamida. Tenemos la posibilidad de agregar protección frente a la radiación ultravioleta a partir de absorbedores de luz. Eh, bueno, y en fin, podemos, en función de cuál era la característica que nosotros precisamos en esa formulación, hay diversos aditivos como antiestáticos, lubricantes, desmoldantes, biocidas, ¿sí?
hay algunas tecnologías, por ejemplo, cortinas de baño, suelen ser hechas con formulaciones de PVC. Y yo no sé si se han fijado que con el correr del tiempo se forman, hay una colonias de hongos que normalmente suelen tener un aspecto ahí de, de polvos, de partículas más oscuras. Eventualmente, si lo precisa la aplicación, agregado de desmoldante, pigmento por si va a tener algún tipo de color. Esto que hablábamos de modificadores reológicos, ¿sí? Si va a ser un compuesto volátil o un agente gelificante. Eh, Eventualmente la aplicación requiere algún promotor de adherencia porque esto después va a estar vinculado con algún otro sustrato. Eventualmente pueden tener algún tipo de aditivos que les modifiquen los aromas a la formulación que nosotros queremos hacer. Digamos, puede ser súper compleja. Normalmente, no sé si acá en la sala hay alguien que trabaja con PVC, pero el trabajo con el PVC tiene algunas características que lo hacen bastante particular respecto de todos los otros materiales poliméricos que tenemos en la industria plástica. Vamos a pasar a ver cómo es el comportamiento frente a la temperatura de estas formulaciones de plastisol, ¿sí? Y primero vamos a hacer toda una descripción y después lo vamos a resumir eso en un gráfico, ¿sí? Recuerden que inicialmente tenemos una formulación que está en estado líquido, ¿sí? En donde tenemos una fase dispersante, que es el plastificante, y una fase dispersa, que son las partículas de PVC. A medida que vamos calentando esa formulación, ¿sí? Lo que empieza a ver es que hay difusión del plastificante hacia el interior de las partículas de PVC. Y al sacar el plastificante, ¿sí? De esa fase dispersante, una de las cuestiones que vamos viendo es el aumento de la viscosidad, ¿sí? Y a medida que hay difusión del plastificante en la partícula de PVC, las partículas de PVC van aumentando de tamaño, ¿sí? Y llegan a ser tan grandes, ¿sí? Esas partículas que se empiezan a tocar unas con otras, ¿sí? Y la cantidad de plastificante o de fase dispersante se minimiza, que es lo que vamos a denominar punto de gel. Ya ahí si la formulación fue hecha de la manera adecuada, la viscosidad tiende a infinito y empezamos a tener ahí nuestro primer sólido. A veces pasa, cuando uno utiliza una cantidad de plastificante mayor, que la resina se hincha y aún llegando al volumen máximo, el sistema no gelifica, ¿sí? Y eso puede dar ahí algún problema en lo que es en la producción de la pieza que nosotros queremos hacer. Bien, llegamos a ese punto de gelificación donde la viscosidad, si quieren, tienden a infinito. Tenemos ahí nuestro primer sólido y continuamos con el aumento de la temperatura. Y ahí lo que empieza a pasar es que las partículas de plastisol, que están hinchadas ahora, ¿sí? Tenemos interdifusión en las partículas. O sea, yo tengo ya la movilidad que tenemos es tanta que si yo acá tengo una partícula y acá tengo otra que se están tocando, tenemos la posibilidad de que haya interdifusión de macromoléculas.
¿Y qué es lo que me genera eso? Que las partículas se vayan uniendo entre sí, se vayan pegando, que sea solo, todas esas partículas formen un solo sólido. Normalmente, fíjese el rango de temperaturas ahí al cual podemos llegar. Un punto acá a tener en cuenta es que es tener al PVC convenientemente estabilizado térmicamente para no tener ninguna ahí, reacción de degradación. Pero acá un punto a tener en cuenta es el tiempo en el cual nosotros estamos, combinación tiempo-temperatura a partir de los cuales nosotros vamos generando estos productos plásticos. Normalmente el tiempo vamos a decir, de cocción van a depender de los espesores con los que estamos trabajando. Espesores finos, con algunos segundos consigo tener esa reacción. Con espesores más gruesos, los tiempos pueden ser un poco más largos. Bien, recuerden que el PVC es un material termoplástico, ¿sí? Punto ahí a tener en cuenta. Miramos la viscosidad, ¿sí? Estamos aumentando la temperatura hasta una temperatura T1, ¿sí? La viscosidad del material tiende a aumentar, ¿sí? Porque retiramos plastificante del medio hasta el punto de gel y después la viscosidad tiende a disminuir levemente. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando con un termoplástico. ¿Y qué es lo que pasaba con la viscosidad de un material termoplástico cuando aumentábamos la temperatura? Comentaba. Cuando aumenta la temperatura, la viscosidad baja. Entonces ahí llegamos a este equilibrio. Un tema a tener en cuenta, que con el aumento